Hola, ¿qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y estar con ustedes nuevamente. Quiero compartirles este nuevo proyecto que estamos iniciando. Son unas entrevistas en las cuales pues nos estamos acercando con creyentes para poder compartir y conocer un poquito acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas y en cada corazón. Entender qué es eso, que son testimonios, son historias de las personas que han permitido que Dios trabaje en sus vidas y pues de todo lo que a lo largo de estos años Dios ha hecho en ellos, ¿sale? Hay que entender que pues son pláticas, son opiniones que cada quien va a expresar, así que veámoslo como eso, como algo que un corazón ha podido entender acerca de Dios. Los queremos muchísimo. Adelante. Pues bueno, ya estamos grabando. Este es, si no me equivoco, segundo o tercer episodio de estas entrevistas que estamos realizando. Y pues estamos muy felices de poder compartir con ustedes pues todos estos testimonios que Dios ha hecho en la vida de cada persona. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un amigo muy querido, Alex. Bienvenido a este espacio que podemos compartir con la iglesia. Pues hoy te toca a ti la entrevista, te toca a ti soltar la sopa. Buenísimo, la verdad que es una bendición poder estar aquí pues compartiendo contigo y bueno, que realmente podamos a través de estos medios y de lo que hoy nos ha dado pues poder animar y alentar a la iglesia y a la gente que también pues no es parte de, ¿no? Claro. Pues bueno, ya más o menos platicamos un poquito de cómo está la dinámica. Para los que ya vieron a lo mejor algún episodio, pues vamos a conocerte a ti, vamos a ver quién eres, cómo llegaste a la iglesia, cómo llegaste a Cristo, y pues conocer un poquito de lo que Dios ha hecho en tu vida y pues cómo Dios te ha ido llevando a lo largo de estos años a estar donde estás. Y pues obviamente muchas veces uno ve así, no, pues mira qué padre, pues ya comparte predicaciones o X, Y, Z, ¿no? Pero no conocen todo el trasfondo o todo el camino que pues a veces, nos ha tocado recorrer, ¿no? Y que muchas veces ha sido, pues momentos muy turbios o muy turbulentos en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues conocerte un poquito creo que va a dar un poquito más de contexto a la iglesia en general para, pues, saber realmente de dónde vienes, ¿no? Así que me gustaría que iniciáramos con esta dinámica para no perder más tiempo. Pues si quieres compartirnos tu nombre, de dónde naciste, qué edad tienes, a qué te dedicas. A ver, platícanos un poquito. Ok, bueno, mira, pues realmente ahora sí que vengo de una familia grande. Precisamente ahorita estamos a punto de celebrar el 10 de mayo y ayer me ponía a meditar y a pensar pues cómo fue increíble, ¿no? Mi nombre es Alex Vázquez, Alejandro Vázquez, vengo de la Ciudad de México. Hoy vivo aquí en Cancún, tengo ya prácticamente 35 años. Corrí de la Ciudad de México a raíz del terremoto del 85, pero aquí me dieron la bienvenida a los huracanes. Algo muy diferente, ¿no? Nunca me imaginé, y fuertes, con Gilberto en 88. Pero bueno, ha sido parte de... tengo ya 63 años, un poquito correteado por la vida y pues ahora sí que golpeado, ¿no? Hasta que llegué a Cristo, pero bueno, gracias a Dios que tuve la oportunidad de llegar. Si no, la verdad que difícilmente podría yo estar compartiendo esto y aún estar aquí en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, hoy me dedico tengo dos actividades. Tengo un pequeño negocio de plásticos que pues, obviamente ahorita está parado. Y la otra actividad pues es compartir el evangelio. Tengo una célula a cargo aquí en Cancún de nuestra iglesia, entonces pues la verdad que estoy muy contento, muy agradecido. Gracias a Dios ese trabajo nunca para, nunca se acaba, nunca se cansa. Bueno, es cansado, pero la verdad que cuando tú trabajas en esta empresa, la más importante sin duda del mundo, Dios te da la fortaleza, te da la gracia, pero sobre todo te da el gozo de poder hacer algo tan increíble que nunca me imaginé, pero bueno, ya me imagino que más adelante ya les iré compartiendo pues todo esto, ¿verdad? Claro. ¿Hace cuánto recibiste a Cristo? Prácticamente fue hace 21 años. 21 años. Y pues, ¿te acuerdas más o menos dónde fue, cómo fue, qué estabas haciendo?
Sí, definitivamente voy a hacer algo que pues realmente nunca se me va a olvidar. Yo llevaba ya algunos años aquí en Cancún. Eh, Obviamente yo empecé una vida desordenada prácticamente desde los 16, 17 años, cuando yo entré a mediados de la secundaria, pues ya sabes, las amistades, pues el relajo, a veces la libertad que te empiezan a dar tus papás, porque bueno, vengo de una familia muy religiosa. De hecho, en mi casa le llamaban el Castillo de la Pureza, mencionando una película de aquellos años. Realmente poco nos dejaban salir, nos tenían pues prácticamente ahí, aunque vivíamos enfrente de un parque, la verdad que era padrísimo, de repente salíamos a jugar, pero bueno, era algo que pues era ocasionalmente. Entonces cuando entro a la secundaria, pues empiezan las malas influencias, no malas amistades, porque finalmente, normalmente cuando le preguntas o alguien te pregunta, oye, ¿por qué empezaste? No, pues las mamás o los papás, es que las malas amistades, ¿no? Y todo el mundo habla así del prójimo, de los amigos, todos, pues realmente, pues yo creo que son pasos equivocados que empieza a dar uno cuando no hay una dirección y una guía correcta. Sí me convertí a los 41 años, realmente mi vida ya era un desastre, yo tenía 2 hijos. Mi esposa había trabajado ya aquí algunos años en Cancún, alrededor de 13 años, pero bueno, yo ya venía de la Ciudad de México con un trasfondo de adicciones muy fuerte, todo tipo de drogas, de alcohol y bueno, de algunas otras mañas, desgraciadamente. Y a los 41 años, pues ya mi matrimonio, mi vida, mi negocio, todo pues estaba destruido. Un negocio que tenía de turismo, que también ya tenía muchos años con él, pues prácticamente ya estaba en el fondo. Eran un par de embarcaciones, ahora sí que ya estaba en el fondo del mar. Y mi vida ya era terrible. Entré a una depresión muy tremenda. Obviamente todo esto causado por la droga y el alcohol, la infidelidad, muchas cosas, ¿no?, que había en mí. Y yo ya no quería vivir, yo buscaba ya la manera, de alguna manera, de quitarme la vida, de suicidarme. Y mi familia se entera de esto, y en un viaje que hago a Cuernavaca, realmente es increíble porque yo no iba a Cuernavaca, yo iba a hacer un encargo de un amigo de una agencia de viajes de turismo, y iba yo por 2 días, 3 días. Un día anterior estábamos, entonces ahora sí que en un antro, en aquel tiempo no les llamaban antro, sino que era un salón, bueno, hoy le llaman diferente, ¿no?, un salón familiar. Era una cantina, y él me pidió de favor que fuera a la Ciudad de México, pero bueno, yo en mi depresión y en la situación que vivía, pues no, me comenté que no quería, ¿no? Era un buen amigo realmente. Finalmente fui, el domingo llegó a la casa con un boleto de avión, me dio dinero, me dio todo para que fuera, ¿no? Yo ya estaba en bancarrota espiritual, moral, social, económica. Y voy al DF, llego, está cerrado la agencia de viajes, y decido ir a Cuernavaca a visitar a mis papás. Y ese mismo día en la noche, 2 de mis hermanos que ya sabían mi situación y que querían de alguna manera anexarme a un lugar de autoayuda, ellos ya se habían convertido. Ellos oraban y le decían a su pastor que cómo le podían hacer para que yo fuera a México, para que ellos me pudieran llevar allá. Y el pastor les decía, oren y Dios lo va a traer. Pero tenían realmente poco tiempo en la fe, tenían alrededor de 1 año. Y pues cuando tú eres prácticamente un bebé en la fe, pues dices, ¿cómo lo va a traer Dios?, ¿no? O sea, no conocemos realmente el poder de Dios y lo que puede hacer para responder muchas veces a nuestros anhelos o necesidades o peticiones, ¿no? Y bueno, ese día uno de mis hermanos llega y me ve ahí con mis papás. Obviamente ya era noche, estaba yo tomaba con mi papá, y me invita a casa de mi hermana, que ella estaba ahí, porque normalmente los domingos se regresaba a México. Ese día no se regresó por un fuerte dolor que tenía de cabeza. Y entonces cuando me ve, pues se sorprende, obviamente no me dice nada, me invitan un trago más, y en ese trago me ponen unas pastillas para sedarme,
Y pues bueno, no me doy cuenta y al otro día despierto en ese lugar, obviamente drogado, alcoholizado, y cuando abro los ojos me doy cuenta que estoy donde yo ya sabía que me querían llevar. Y bueno, el estar ahí era rigurosamente 3 meses. Es una granja, le llaman, son grupos de AA donde te tienen ahí durante 3 meses para tratar de ayudarte, para tratar de que te desintoxiques. Y bueno, ahí empezó prácticamente, no empezó, más bien empezó a terminar un calvario que yo ya traía de 27 años de alcoholismo y drogadicción. Pero obviamente yo no sabía el plan de Dios que tenía para mi vida. Y bueno, el primer mes fue realmente un terrible sufrimiento, porque yo no podía dormir, yo no podía concebir el sueño. Me dormía a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana nos despertaban. Entonces, bueno, fue algo tremendo. Yo había dejado mi negocio, que bueno, como quiera todavía funcionaba, tenía marineros, tenía gente, una que otra agencia de viajes que me llevaba. Entonces, bueno, yo realmente no podía comunicarme. Y bueno, al mes me invitan a escuchar un mensaje de la Biblia, pero yo no quería tanto ir al mensaje de la Biblia, sino tener un poquito de respiro, porque eran realmente como unas celdas grandes donde pues, no salías más que a las pláticas. Y yo decido, le pido al padrino que me lleve, y pues que yo tengo ganas, ¿no?, de salir y de ir a ver a donde llevan a algunos chicos que estaban también ahí. Sacaban 6, 7 personas y los llevaban a un pequeño templo. A mí ya me habían hablado de Cristo mis hermanos, yo no quería entender. Yo prácticamente decía, ya que yo quiero salgo de esta situación, yo tengo mi religión, o sea, yo no, quería dejar esa vida triste y miserable, pero yo estaba esclavizado, ¿no? La quería dejar, pero al mismo tiempo yo no quería vivir sin la droga y sin el alcohol y sin todo lo que hacía, porque decía, qué vida tan aburrida va a ser, pero yo sentía que necesitaba esa ayuda. Y bueno, me llevan ese día 25 de febrero de 1999 a escuchar un mensaje del Evangelio, una prédica. Fue la primera vez que yo entraba a un templo, a una iglesia cristiana, muy chiquita, por cierto, en un jardín. Y la verdad no me acuerdo qué fue el mensaje. Lo que sí me acuerdo es que cuando terminó el mensaje, el pastor invita a las personas que quieran recibir a Cristo al frente, y decido yo pasar. No recuerdo yo realmente bien, pero yo decido pasar al frente. Hacen una oración y en ese momento yo oro, y Dios me quebranta de tal manera que estuve ahí arriba de la plataforma, de la tarima, con otros chicos, pues 2 o 3 minutos, pero bañado en lágrimas, ¿no?, en quebranto, en lloro. Y me acuerdo que el pastor me da un pañuelo para que yo me limpie las lágrimas. Y bueno, termina la oración y ya pasa a mi lugar. Obviamente siento que me quitan una carga tremenda de encima, pero bueno, ya luego prácticamente siguió mi vida cotidiana. Me faltaban 2 meses en ese lugar. Entonces, así fue como yo tomé la decisión de aceptar a Jesús, de entregarle mi vida y de empezar pues una nueva vida, que en ese momento realmente no sabía ni lo que pasaba. Así fue como yo llegué a Cristo. Y bueno, me comentas de que ya tu familia traía como ese antecedente religioso, que bueno, tú ya no traías como esa misma línea de religión, pero ¿qué pensabas, por ejemplo, de los cristianos? Porque pues, al final de cuentas te llevaron a orar, te llevaron a un templo cristiano. ¿Qué pensabas tú de ellos en ese entonces, no? O sea, ¿cuál era tu percepción del cristiano, no? Te digo que mis hermanos me invitaban a un templo, inclusive me invitaron a la Nobla, pero yo decía, yo los veía cambiar, porque realmente en mi familia, todos mis hermanos, que fuimos 7, todos caímos en las adicciones del alcohol, de la droga. Venimos de un trasfondo de un padre alcohólico, con un alcoholismo fuerte, pero muy responsable. Nunca nos faltó absolutamente ni casa, ni estudio, nada, ¿verdad? Realmente, ni comida, ni techo. O sea, fue responsable en su trabajo, en su hogar y todo eso. Entonces, de alguna manera sí
traíamos ese trasfondo de alcoholismo, no de drogadicción, porque el papá realmente no fue drogadito, pero todos mis hermanos sí. Entonces, dos de mis hermanos, los más chicos, de hecho el más chico es el primero que se convierte, y yo veía sus vidas cambiadas. No había yo tenido mucho contacto con cristianos, porque realmente en aquel tiempo se oía de los protestantes, pero no había tanto cristianismo como hoy en día en México y en todo el mundo, ¿no? No tenía un concepto así muy específico, sino que simplemente lo único que en mi interior pensaba de ellos, yo decía, pues qué vida tan aburrida, porque no toman, no fuman, no se drogan, no esto, lo otro. Y yo decía, yo no quiero eso, pero yo sí quiero una vida diferente a la que vivo hoy, ¿no? Entonces, te digo, ese era el concepto que tenía de ellos, que no tenía muy claro realmente cuál era su propósito y su fin, ¿no? Obviamente, tantos años afectado por la droga y por el alcohol, pues no pensaba tanto en el cielo, en la eternidad, en el reino, en Dios. Yo sabía que de alguna manera existía Dios, porque venimos de una familia muy religiosa, pero hasta ahí. Claro, como dice, no todos queremos la muleta, pero no queremos la cura, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, tú estabas allá, regresas a Cancún 3 meses después. 3 meses después, exactamente. Yo no sabía cómo regresar, porque decía, si yo le dije a mi esposa, en ese tiempo era mi esposa, bueno, sigue siendo, es otra historia también, ¿no? Pero yo le dije que regresaba, yo me fui el domingo, que regresaba el martes, ya habían pasado 100 días, entonces realmente yo no sabía cómo regresar, cómo llegar, qué había, qué sorpresas me tenía Cancún, ¿no? Porque sí fueron sorpresas, por un lado, pues sí muy desagradables, pero bueno, sí había ese temor de cómo regresar, no en el aspecto de cómo llego a Cancún, sino en cuestión geográfica, sino cómo voy a llegar y qué me voy a encontrar. Claro. Y tú, bueno, entonces tú regresas a Cancún, o sea, tarde o temprano regresaste, porque pues aquí estás. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasó con Dios, no? ¿Dónde intervino Dios en tu vida aquí? ¿Dónde te encontraste a Dios aquí, no? Porque pues sí, te encontraste pues todas las sorpresas malas, o todas las malas noticias, o las cuestiones desagradables que a veces uno no quiere pues ver, pero ¿dónde estaba Dios, no? O sea, ¿en qué momento aparece Dios en esto, no? Bueno, realmente algo que fue increíble, que al otro día de mi conversión, o sea, a mí me queda muy claro que, aunque bueno, ya sabes, después empiezas a ir a las prédicas, a las pláticas, y muchas veces los pastores oran. O sea, ¿tú luego te congregaste? No, yo estuve 2 meses, pero lo increíble fue que al otro día, era día de mi cumpleaños, ahí encerrado, estábamos, pues, sí, como en una celda de 6x7, enrejada, como 50 pues fulanos como yo, realmente pura finísima persona, ya te imaginarás, ¿no? De todo tipo y de toda calaña. Es increíble de lo que te enteras ahí, de cómo puede vivir el hombre y hacer tanta maldad, tanto daño, tanto egoísmo, ¿no? O sea, pero bueno, lo increíble fue que al otro día, cuando yo desperté muy de mañana, temprano, vi un amanecer increíble, unos colores que pues pocas veces en mi vida lo he visto. Yo sentía una paz increíble, independientemente de que era mi cumpleaños, ¿no? Pero el mes anterior había sido pues, realmente vivir en una prisión interna y externa, y la verdad que terrible, ¿no? Fue como Dios me abrió los ojos a su creación. Obviamente mi hermano allá, el más chico, vivía en Cuernavaca, mi hermana también estuvo ahí. Yo empecé a sentir un cambio en mi vida, empecé a poder dormir, me llevaron una Biblia, empecé a leer la Biblia estando ahí en este lugar, y yo salí ya un poco fortalecido en cuanto al conocimiento de Dios, porque bueno, de alguna manera mi hermano me iba a visitar, mi hermana, mis papás, después de que yo me convertí, cada 15 días iban. Entonces yo tenía esa certeza de que Dios estaba en mi vida, de que Dios estaba trabajando. Obviamente cuando yo llego aquí a Cancún, llego a la casa, pues sí, un panorama triste, desolador. Me encuentro a mi mujer fumando puro que nunca lo había visto.
muy demacrada, la situación en mi negocio también estaba muy mal, estaba prácticamente parado, un rechazo, sí me dijo que pues ella en un poco de tiempo ya se iba a ir con mis hijos, entonces sí fue algo muy fuerte, muy difícil, pero fue donde empecé yo a buscar a Dios con todo mi corazón y decirle, Dios, pues bueno, yo aquí estoy, la verdad que te doy gracias por mi vida, por mi salvación. Yo obviamente sabía que ella era una persona salva. Saliendo de ahí estuve todavía unos días ahí en Cuernavaca, me empecé a congregar ahí con Juan Francisco en la célula de Cuernavaca y bueno, de alguna manera me ayudó, me aconsejó pues más o menos qué decisiones tomar, ¿no? Dejar a Dios que hiciera las cosas, no tomar yo decisiones, porque pues realmente todavía era un bebé en la fe, estaba muy tierno como para decir y hacer cosas, ¿no? Que finalmente, o llegar y quererles compartir de la palabra cuando había destruido sus vidas, cuando había hecho tanto daño, o sea, ahora sí vienes como angelito, ¿no? Y ves nuestras vidas. Pues bueno, realmente ahí fue como yo empecé a seguir mi vida, seguíamos viviendo en el mismo hogar, pero pues sí, ya con un distanciamiento muy, muy fuerte entre Verónica y yo. ¿Y qué fue, o sea, qué es lo que tú ubicas que Dios cambió en tu vida así de primero, ¿no? O sea, ¿qué fue lo primero que Dios empezó a mostrarte o que tú digas, Dios lo primero que hizo fue quitarme esto, ¿no? O sea, ya nos platicaste un poquito del trasfondo, ¿no? Pero pues, ¿qué es lo que tú ubicas que dices, Dios lo primero que hizo fue arrancar esto del tajo, ¿no? Bueno, obviamente el alcohol, la droga, el rencor, el resentimiento, la amargura, la frustración, el odio, todo eso fue algo como si lo hubieran echado al fondo del mar, porque realmente yo sabía, yo era consciente de todo lo que había hecho, ¿no? Equivocado. Aunque bueno, hice muchas cosas buenas, nunca, ahora sí que traer la escuela de mi papá nunca faltó en el hogar, comida, sustento, escuelas, coche para la familia, o sea, todo lo material de alguna manera nunca faltó. Triste y desgraciadamente cuando no conoces a Dios, la mayoría de los seres humanos tratan y gastan sus vidas por darle lo mejor a sus familias, pero lo más importante, que es el amor, es lo que escasea. Bueno, fue todo eso, ¿no? Realmente quitó todo prácticamente. Obviamente eso sirvió, esos 3 meses de estar en ese lugar, para que yo no pudiera tener contacto con ese tipo de drogas, de alcohol, todo eso, pero aunque lo más importante fue la limpieza en el corazón, ¿no? Entonces fue prácticamente lo primero que quitó Dios ahí en ese lugar. Y has enfrentado, digo, a lo mejor de tu familia, de amigos, de gente cercana, algún tipo de rechazo por haber aceptado a Cristo? Bueno, en aquel tiempo sí. Primeramente, pues de Vero, de mi esposa, fue un rechazo, pues ahora sí que tremendo. Bueno, realmente ese rechazo y esa división que había ya, esa separación ya amorosa y familiar y todo eso, pues ya no existía, ¿no? De hecho, pues yo desgraciadamente fui infiel un par de ocasiones. Ella, pues obviamente también, ya eran algunos años, también se buscó otra pareja. Entonces, realmente yo creo que todo lo que Dios empezó a hacer a través de gente fue dentro de la iglesia. Pero ese rechazo sí, obviamente de algunos amigos también, que yo regresé y obviamente no los busqué inmediatamente porque yo no sabía realmente cómo hablarles de Cristo. Pero sí con el paso del tiempo, todas esas amistades que tenía, porque sí había muchos, por la cuestión de mi trabajo, yo tenía un negocio para el turismo, y entonces pues me relacionaba con mucha gente de agencias de viajes, independientemente del núcleo, del grupo de amigos en el cual yo vivía, que pues todos eran también, tenían ahora sí que las mismas adicciones, ¿no? De hecho, pues hasta el día de hoy la mayoría de todos mis amigos, que éramos familias, pues están destruidos, ¿no? Entonces sí hubo un rechazo, más de los amigos por el haberme vuelto creyente, pero no tanto como no quiero saber nada de ti, ni me hables de Cristo, sino como no queriéndolos, como que no los invitara.
pues, para que realmente, y tratar de no incomodarlos. Claro. Y en cuanto a la iglesia, ¿cómo te recibió la iglesia? Por ejemplo, cuando regresaste aquí a Cancún, ¿ya había iglesia aquí en Cancún? Sí, había una pequeña célula. Yo no llegué directamente a G316, de hecho no me convertí yo en G316, sino en un templo carismático allá en Morelos. Cuando yo llego aquí a Cancún, mis hermanos, mi hermano Javier y Coco, me consiguen la dirección de la célula de aquí en Cancún, porque ya era una célula muy pequeña, pero yo empecé a ir a un templo donde en una ocasión, en dos ocasiones, mi hermano Javier y Carlos me pidieron que los llevara para ir a sus cultos, así le decían en ese tiempo. Bueno, y en algunas iglesias sí le llaman. Y cuando llegaba ahí me decían, ven, vamos, quédate, te invito. Pero no, nunca quise. Dije, no, yo paso, yo no quiero saber nada de esto. Y bueno, ya era en mis tiempos muy difíciles de adicción y de depresión, pero aún así no quería saber yo nada de alguna manera de los cristianos. Me dan el teléfono de Clau y de César y les hablo por teléfono y me presento y les digo, fíjense que yo vengo de Cuernavaca, ya vivo en mi familia, me dijeron que aquí había una iglesia. Y les pregunto cómo es la iglesia. Entonces, bueno, me dicen, nos reunimos en una casa, hay un pastor, nos da una predicación los sábados, y pues tomamos estudios, y ya, sí. Entonces se me hizo muy aburrido, ¿no? La verdad, porque yo estaba yendo a un templo donde cantaban, donde alababan, donde se tiraban al piso, alzaban las manos, y había cosas que no me gustaban. Nunca me gustó el oír en lenguas, ni que se tiraran al piso, ¿no? La alabanza sí me encantaba, porque siempre me encantó la música. Entonces, cuando me dicen eso, pues le digo, ok, bueno, gracias. Oye, pero mira que queremos invitarte. Le digo, bueno, yo les vuelvo a hablar. Y cómo es Dios increíble. Empecé a ver cosas ahí en la iglesia que ya no me gustaban. De hecho, yo me empecé a querer arremedar en hablar en lenguas y en medio tirarme al piso y cosas, pero ya como que no me checaban, no cuadraban con lo que yo de alguna manera había visto ahí en Cuernavaca, en la célula. Y Dios me fue orillando a que viera cosas que no eran sanas, y volví a hablarle a esta Claudia, a César, y bueno, finalmente ya me pusieron en contacto con Gerardo, que fue mi maestro. Eso fue ya por ahí de septiembre del 99. Después conocí a Arturo también en una plática que tuve, y se acercó la primera campaña en Cancún, que fue en el Club Campestre en 1999, en noviembre, que vino Víctor Terrazas. Y la verdad me agradó mucho. Fue una campaña pues con poca gente, había creo que 50, ¿no? A lo que hoy podemos ver, pero estuvo muy padre, me gustó. De hecho, al final de la campaña, yo ya me había convertido, pude llevar a mis hermanos y a mis hermanas a la campaña. Entonces fue agradable. Al final nos invitaron a ir con ellos, a tomar el café y todo eso, pero como que todavía no había mucha comunión, mucha relación. Bueno, no conocía prácticamente más que a Gerardo, a Clau, a César, y no, la verdad que digo, no, ¿sabes qué? Pues nosotros nos vamos. Y ahí fue como yo empecé, yo paso, ¿no? Realmente sí, no teníamos una relación así más profunda con creyentes, aunque íbamos a un templo un par de meses, fueron como 3 meses que estuvimos yendo a ese templo, pues era de entrada por salida, salir y bueno, nuestra vida, ¿no? O sea, no habíamos de alguna manera crecido espiritualmente y empezar a experimentar esa unidad, esa comunión con los hermanos en la fe. Así fue como yo llegué aquí a esta iglesia. En enero ya me empecé a congregar. Bueno, el mismo diciembre César me empezó a dar estudios. Iba ahí a la casa, ahí en la avenida Yaxchilán, donde vivía. Y iba 2 veces a la semana, me daba estudios. En ese tiempo todavía vivía Vero conmigo. Y bueno, imagino que había dicho, ahora este loco ya viene y le dan estudios en la Biblia aquí en la casa. No comentaba mucho, pero bueno, la verdad que empezaba yo a oír predicaciones, me levantaba muy temprano a las 6 de la mañana y ponía prédicas que me mandaban de Juan Francisco y me ponía a leer la Biblia. La verdad que fue como empezó Dios a cambiar mi vida. Claro. ¿Tú crees que haber vivido todas esas dificultades te hizo ir más profundo con Dios?
Sí, definitivamente. Empecé a tener más problemas con mi negocio. Obviamente ya era un negocio que fue muy próspero en los buenos tiempos. Bueno, siempre, porque era turismo. Desgraciadamente tenía un socio, tuvimos diferencias. Liquidé al socio con parte con un préstamo que pedí, y tuve que hipotecar la casa. Bueno, fueron ahí algunas situaciones que todo eso me fue llevando muchas veces a tener problemas, situaciones difíciles. Empecé a tener más problemas igual con la familia de mi esposa. Tuve que vender el barco a los 2 años. Me quedé prácticamente ya sin el barco. Después la hipoteca de la casa ya no la pude pagar, me tuvieron que sacar de la casa, perdí mi coche. O sea, en un lapso de 3 años de convertido, lejos de ver una vida como me la habían platicado, llena de bendición y de prosperidad y de que Dios, sabes, todo te lo provee y todo te lo da. En mi caso fue muy diferente, aunque por dentro yo estaba agarrado de Dios y yo decía, Dios, ahora sí que es parte de lo que sembré, porque finalmente Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Y estaba llegando un tiempo de cosecha en mi vida. Al año de convertido, en una ocasión que yo voy a visitar a mi hermana a Puerto Aventuras, me fui un sábado, regresando al otro día, me encontré la casa vacía, ¿no? Semi vacía. Vero había tomado la decisión de irse, ya me lo había dicho, pero nada más, ahora sí que como la canción me decía, me voy a ir, pero no me decía cuándo. Y ese cuándo fue un día que regresé, y bueno, ya también fue un golpe fuerte para mí. Yo de alguna manera empecé a orar por ella para que reaccionara, reflexionara, me perdonara, pero bueno, finalmente vino toda esa pérdida de muchas cosas materiales. E incluso llegó el momento en que estuve a punto de tirar la toalla. Un día que iba para mi discipulado, decía, ese día me dieron la noticia de que yo me tenía que salir de mi casa. Entonces, sin coche, sin negocio, sin familia y sin casa. No, dije, la verdad que ahora sí que estaba mejor antes. Así no juego, ¿no? Sí, no, pues la verdad que dije, bueno, finalmente voy a ir al discipulado, y llegué al discipulado y bueno, de alguna manera Dios me habló. Y la verdad que gracias a Dios no tiré la toalla, porque si no, no sé qué hubiera sido de mi vida. Y yo vi cómo Dios empezó a trabajar poco a poco en mi vida, ¿no? A través de todo eso. Pero sí, definitivamente mi fe tenía que ser probada, ¿no? Como lo dice Pedro ahí, si el oro tiene que ser probado, mucho más nuestra fe, que es más preciosa que el oro, ¿no? Entonces, bueno, realmente todavía después vinieron más pruebas más fuertes y difíciles, pero bueno, de alguna manera mi fe ya estaba fundada en la palabra de Dios. Claro. Y, por ejemplo, en tu carácter, ¿crees que Dios ha trabajado? ¿Crees que Dios ¿Cuál crees que ha sido lo más difícil que Dios te ha cambiado? Sí, definitivamente mi carácter, ¿no? Yo era una persona muy insegura. Yo necesitaba alcohol o droga o algo para poder expresarme, para poder hablar. Yo era una persona muy tímida. Entonces ha cambiado mucho eso. La amargura, el rencor, todo eso que había en mi corazón durante muchos años, a pesar de que según yo decía ser feliz, porque tuve de todo, me fue muy bien en la vida económicamente. A los 23 años yo ya tenía mi casa en el Ajusco, tenía coche del año y con trabajo sano, bien hecho, aunque anduve metido en el narco y en otras cosas feas y turbias. Bueno, finalmente nunca hice dinero de eso, sino que todo lo que yo logré hacer en México y en Cancún lo hice con dinero bien hecho, ¿no? Pero bueno, sin Dios. Dios cambió muchas cosas, principalmente mi inseguridad. Después fui creciendo y bueno, cada día, conforme más cosas tenía materiales, mi corazón cada día se sentía más vacío, porque a pesar de lograr mucho, pues realmente no me satisfacía ni me llenaba, ¿no? Al grado de que pues inclusive ni mi propia familia, llegó un momento en que mi propia familia me estorbaba para poder dedicarme a lo que yo hacía, mi trabajo, mis negocios, esto, lo otro. Entonces sí creo que Dios ha cambiado muchas cosas. Obviamente todo eso pues sin Dios, ¿no? Que es muchas veces lo que nos pasa
a la mayoría de la gente que no tenemos a Dios, siempre empezamos a ver las cosas que nos estorban y de paso las vamos quitando, ¿no? Exactamente. Y sí, lo más importante, la familia. Bueno, primeramente tu relación con Dios, que no tienes una relación con Dios. Hasta que el hombre no se convierte, hasta que el hombre no acepta a Jesús, hasta que el ser humano no reconoce su bancarrota espiritual, que es el primer momento que pecamos, que no lo recordamos, todo eso se va haciendo como una muralla delante de nosotros hacia Dios. Entonces, obviamente, hace rato meditaba en un versículo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿no? Pero a los que nos salvamos es poder de Dios, y ese poder de Dios es lo que va destruyendo y derribando todos esos argumentos que nosotros ponemos, y empieza a llevar nuestros pensamientos cautivos al amor y a la obediencia a Dios. Así es que sí, definitivamente, todavía hay mucho que hacer en mi vida. La verdad que para poder llegar a ese cuerpo perfecto, obviamente es en la eternidad, pero vivimos en un mundo caído, en un mundo en el cual si nos descuidamos tantito, ciertas estructuras de nuestro carácter y de nuestra vida pasada se pueden nuevamente enseñorear de nosotros. Entonces sí, hay cosas que todavía Dios necesita arreglar en mi vida. Claro. ¿Tú consideras que puede haber un punto, o sea, para un creyente puede haber un punto de no retorno, o sea, de empezar a hacer cosas, regresar a su vida pasada, regresar a las cosas equivocadas que hacíamos o que decíamos, y que ya tengamos como un punto de, ok, no hay forma de que yo pueda regresar a Cristo después de esto, no hay forma de que Cristo me perdone? Fíjate que yo he vivido la experiencia y he tenido discípulos de que hoy sus vidas no son lo que fueron en algún momento. La verdad que es tremendo. Dios siempre nos va a perdonar. El que no te perdona somos uno mismo. Y Satanás siempre te va a hacer culpable de errores que hayas cometido y te va a hacer creer que Dios no te puede perdonar. Y yo les decía, oye, ¿a poco no te gustaría vivir a tu vida pasada cuando andabas, cuando íbamos, compartíamos, cuando ganabas las almas, cuando ibas y tocabas puertas? No como los testigos, sino realmente íbamos a Coloradas y nos poníamos a juntar a la gente y en otros lugares. Y obviamente me dicen que sí. Y le digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no le pides a Dios? Dice, es que no se puede. O sea, yo no quisiera experimentar eso. Yo sé que sí se puede. He oído de la mayoría de los creyentes que han dado marcha atrás. Dice la Biblia, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que preservamos nuestra vida y nuestro caminar en Cristo para la vida eterna. Entonces, no sé qué pueda pasar en la vida de un creyente que dio marcha atrás, que le sea muy difícil regresar a la condición en la que él se apartó. Obviamente, cuando un creyente se aparta es porque deja una grieta, una pequeña rendija en una puerta de las áreas de su vida que no cerró correctamente y que por ahí se metió Satanás. Dice Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, una pequeña rendija que dejes abierta en tu vida puede ser suficiente para que des marcha atrás. Entonces, realmente no sé qué pasa en la vida de un creyente que dio marcha atrás, que no pueda regresar a esa comunión y a esa relación maravillosa con Cristo. Claro, decía un amigo muy querido que, pues, si quieres dejar de hundirte, deja de cavar, ¿no? Realmente el hecho de que tú consideres que ya no hay un punto de retorno es porque sigues enterrándote en tu mismo lodo, ¿no? O sea, no tratas de regresar o de salir a Dios, sino te sigues yendo más al fondo, y en lugar de ver a Dios, como dicen, ¿no? En lugar de estar bien, manteniendo tus ojos puestos en Dios, pues estás puesto en las circunstancias, en los problemas, en las dificultades, y pues no logras, ¿no? Salir de esa parte, ¿no? Tú, por ejemplo, ahorita con todo esto que estamos pasando con la cuarentena, pues, básicamente tenemos que hacer esta videollamada para poder tener esta entrevista. ¿Tú consideras que ¿tú qué consideras que Dios quiere con los creyentes? Ahorita se ha visto muchísimo el surgir a las iglesias en las redes sociales, se ha visto surgir
a los creyentes, compartiendo muchísimo en los medios digitales, pero realmente, ¿qué es lo que crees tú que Dios quiere lograr con todo esto que estamos viviendo? Yo creo que lo más importante, Memo, de lo que me preguntas de esta situación, es que Dios no mandó esta pandemia, esta situación, esta contingencia. No, Dios no la provocó. Dios es un Dios de amor, y de lo que podemos saber, de lo que sabemos, de Dios solamente destila amor, bendiciones, misericordia. Claro, Él trae juicios y castigo y disciplina y muchas cosas, pero esto es una consecuencia de la codicia y de la maldad del corazón del hombre. Entonces Dios lo permitió. ¿Qué quiere Dios principal? Obviamente que quiere que todo mundo se salve, todo mundo venga al arrepentimiento, que todo mundo lo busque con esta situación, ¿no? Pero, ¿qué quiere Dios en la iglesia? Un verdadero despertar espiritual, un verdadero avivamiento, y no como el que venimos oyendo desde hace muchos años. Y creo que Dios está haciendo mucho en la iglesia universal, en la iglesia local, en la iglesia a la que pertenecemos, en la iglesia de la cual también pudiéramos venir algunos. Y la verdad es eso, ser conscientes de que somos muy frágiles, aún como creyentes, y de que somos muy dados a muchas veces olvidar al que nos bendice e irnos con la bendición. Y la verdad, muchos creyentes, yo creo que estamos perdidos verdaderamente en las bendiciones que Dios nos ha dado. Estamos dejando de ver el mundo que necesita salvarse. Estamos viendo para dentro de nosotros mismos, y la verdad que yo creo que es un tiempo en el cual, como iglesia, como creyentes, tenemos que meditar, tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, y tenemos que pedir a Dios que vaya profundo en nuestros corazones, pero sobre todo que en nosotros haya ese anhelo y esa disposición de gastar nuestras vidas, de llegar a la presencia de Dios con las manos vacías, sin que realmente nos llevemos algo de aquí que Él nos dio, de sus talentos, de los dones que nos ha dado, y que los hayamos escondido, ¿no? Como la parábola de los talentos. La verdad que yo creo que esa parábola es una parábola que ahorita nos debe de llevar a meditar y a reflexionar a todos nosotros como creyentes, porque tenemos un gran privilegio, una gran bendición. Somos mayordomos de un fideicomiso que Dios puso en nuestras manos. Y si tú y yo no lo manejamos correctamente, si tú y yo no lo hacemos, y en general la iglesia, como Él nos ha enseñado, Él nos ha preparado, nos ha capacitado, nos ha dado estudios, nos ha dado su palabra, nos ha dado promesas, nos ha fortalecido, ha cambiado nuestra mente, dándonos la mente de Cristo. Qué increíble, ¿no? ¿Quién lo entenderá? Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros tenemos que vivir y actuar y reflejar y representar al reino de Dios con toda sabiduría, con toda diligencia, con toda gratitud, con toda honestidad, para que verdaderamente seamos conscientes. O sea, nosotros conocemos la Escritura, sabemos que la profecía y la palabra de Dios se va a cumplir al 100%. Dios dice que este mundo pasará, pero que sus palabras todas se cumplirán. Ni una jota, ni una tilde va a dejar de cumplirse. Y creo que estamos viendo a nosotros como creyentes, estamos viendo pues una de las profecías que muchos esperaron desde los tiempos de Pablo, ¿no? La segunda venida de Cristo, no a reinar en este mundo, sino por su iglesia, ¿no? Jesús no va a pisar la tierra en este próximo evento, que va a ser un evento mundial. Hoy estamos viviendo un evento mundial que creo que no se había vivido. Bueno, podemos recordar el diluvio, que fue un evento mundial, pero otro, tal como el que estamos viviendo hoy, bueno, la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo, que pues prácticamente no se celebró en todo el mundo porque no había estos medios, ¿no? Realmente para que todo el mundo supiera, pero de que vino hace 2000 años fue algo que realmente cambió la historia del mundo, el antes y el después. Entonces yo creo que es un tiempo, las grandes crisis, o una buena crisis, que yo no le veo nada de buena, es una increíble y preciosa oportunidad para
hacer cambios en nuestras vidas. No podemos desperdiciar esta crisis como iglesia para seguir igual. Y yo les decía en mi célula, tú no vas a seguir igual si sales como entraste a esta crisis, vas a salir peor, porque no aprovechaste un milagro que Dios llevó a cabo, que está permitiendo a cabo en la humanidad y principalmente en su iglesia, para vestirnos verdaderamente con los pies del Evangelio, para ser las manos de Dios, para ser la boca de Dios, para predicar y compartir el Evangelio, pero sobre todo ser el corazón de Jesús y poder dar lo que Él vino a dar, su vida. Y hoy yo estoy dispuesto de veras a dar mi vida con tal de hacer lo que Dios quiere producir en mi vida para traer un avivamiento principalmente en mí, como persona, como pastor, como creyente, como hijo de Dios, y poder contagiar a la gente que Dios ha puesto delante de mí y a la gente que no conoce a Jesús. Entonces yo creo que lejos de verlo como una tragedia, que desgraciadamente sí lo es, el creyente en la iglesia tiene que ser consciente de que es una gran bendición que Dios nos está dando para que tomemos un verdadero segundo aire como creyentes y como discípulos. No nomás como creyentes, como discípulos, para hacer lo que hicieron los discípulos de Jesús, impactar 12 jóvenes, algunos ya no tan jóvenes como lo somos algunos de nosotros, pero con 12 jóvenes, 11, porque uno decidió irse al lugar que tenía destinado, revolucionaron el mundo. Se fueron agregando más y más y más. Y creo que es lo que tenemos que hacer hoy nosotros como iglesia local y como iglesia universal. Claro. ¿Cómo le puedes compartir a la gente o cómo le puedes confirmar a la gente o la gente o tú, por ejemplo, cómo puedes estar seguro que lo que estás haciendo es guiado por Dios? O sea, la gente, ¿cómo pueden estar seguros de que las decisiones que están tomando, lo que están haciendo, viene de parte de Dios? Bueno, tienes que conocer a Dios. Obviamente, si hablas del incrédulo, pues bueno, mucha gente me conoció y sin duda la mayoría de la gente sabe, incluso a veces me encuentro con algunos amigos pues que siguen en la actividad, ¿no? En la actividad de la vida, de la droga, del alcohol y todo eso, y después de 20 años de 20 yo sigo firme. En alguna par de ocasiones me decían, oye, ¿y todavía sigues en lo mismo? Cuando les compartía, le digo, es que vivir sin Cristo es una locura. O sea, realmente eso es lo difícil. Hoy para ellos es difícil vivir la vida que yo vivo, pero para mí sería terrible y difícil vivir una vida sin Cristo. Entonces, claro, yo creo que las decisiones, más que lo que tú les puedas decir, yo creo que es lo que tú puedas vivir y lo que tú puedas expresar a través de tu vida, de tu testimonio, del amor que tú puedas compartir, del interés que puedas tener por la gente, en ellos, en hablarles del amor de Dios, de su eternidad, de su salvación. Y bueno, obviamente todo esto lo respalda la palabra de Dios, una Biblia, y pasajes que les podemos compartir, pero sobre todo yo creo que los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Básicamente es una persona que conoce a Dios, o sea, está en paz y está confiado de que lo que está haciendo es voluntad de Dios. Definitivamente, y ahorita la verdad, bueno, yo en mi caso y cuando lo comparto les digo, yo tengo un negocio frenado, parado, si yo no vendo, pues yo no tengo para no comer, porque de alguna manera siempre he tenido una economía sana, pero sí 2, 3, 4, 5 meses yo tengo que pagar nómina. Entonces le digo, mira, yo no sé lo que va a pasar, o sea, no estoy angustiado, de veras no estoy preocupado, no tengo la incertidumbre de cómo le va a hacer Dios para sacar adelante mi negocio. Es un negocio que yo no tenía, yo lo perdí todo, como te compartí hace rato, todo literalmente. Yo me tuvieron que prestar un cuartito ahí en Bonfil para ir a vivir durante unos meses en camión. Tuve coches, motos, barcos, lanchas, casas, todo eso. Entonces cuando veo que pierdo todo, obviamente sí fue la gracia de Dios y la fe en que sabía que Él estaba permitiendo todo eso, pero que Él me iba a dar una nueva vida y una nueva esperanza. Entonces, cuando tú compartes parte de lo que Dios ha hecho en tu vida, la gente puede darse cuenta
que realmente viene de Dios. Claro. ¿Tú crees que Dios es el mismo en todas las religiones, aunque lo llamen de diferente manera? Bueno, es que Dios no vino para crear religiones. O sea, en ninguna religión está el Dios que tú y yo conocemos. O sea, se hacen imágenes, se hacen Dios, aunque la gente o los religiosos o las religiones apuntan de alguna manera al mismo Dios, hay una brecha entre su religión y Dios. Dice, porque vuestros pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, ¿no? Entonces, sí, ellos quieren llegar al Dios que muchas veces nosotros como creyentes conocemos, pero mientras no tomen la decisión de nacer de nuevo, porque es la única manera, Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y aunque en muchas religiones se habla de Cristo, se predica de Cristo, se comparte de Cristo, tienen a Cristo, desgraciadamente muchas veces ahí crucificado todavía, ¿no? No tienen esa relación, no tienen esa experiencia personal que tiene el creyente con Cristo. Entonces yo lo que creo, y que es una certeza, que en ninguna religión está el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios creador del universo, hasta que la gente nace de nuevo. Claro. ¿Tú crees que cuando la gente le pide algo a Dios y Dios no se lo da, crees que es porque no era voluntad de Dios o porque la gente no luchó lo suficiente para que eso llegara? ¿Como creyente o en general? Como creyente. No, definitivamente hay muchas cosas que Dios no nos va a dar cuando nosotros la queramos. Hay muchas cosas que son caprichos. O sea, hay muchas cosas que realmente no es la voluntad de Dios. Y aunque hay muchos versículos, pídeme y te daré como herencia a las naciones, ¿no? ¡Wow! O sea, le voy a pedir a Dios que me dé el mundo para yo conquistarlo y para... Digo, sabemos que no es así la palabra de Dios. Muchas veces tenemos que leer el contexto, ¿no? Entonces yo le he pedido a Dios muchas cosas y de alguna manera pues no me las ha dado. Y no le he pedido cosas que me ha dado. Hoy realmente, gracias a Dios, todo lo que tengo material, yo no sé, le pedí tanto a Dios, ¿verdad? Para que me lo haya dado y bueno, se fueron dando las cosas. Nunca se va a olvidar cómo a veces le pides cosas. Hay cosas que le he pedido desde hace 20 años y no ha sido el tiempo, tal vez por mi falta de madurez, por mi falta de entrega, o áreas en las cuales Dios quiera seguir trabajando en mi vida. Pero no, Dios no es un Dios cumple caprichos. Qué padre que podamos conocer la voluntad de Dios, y aún muchas veces en la voluntad de Dios podemos ver por toda la Escritura que muchos creyentes pudieron haberle pedido a Dios muchas cosas que finalmente, como lo dice, pues no las vieron de este lado del cielo, pero las van a ver en la eternidad. Entonces yo la verdad que estoy muy agradecido. Y sí, hay veces que ahora sí que te sacas de onda cuando ves que Dios no te contesta, ¿no? Pero creo que estamos fuera ahora sí que de sí, porque Dios sabe y Dios siempre nos va a dar lo mejor en su tiempo, por sabiendo que sus tiempos de Él son los perfectos. Y hay muchas cosas que le pudiéramos pedir que lejos de beneficiarnos, nos pudieran hacer daño. Inclusive podrían llevar a alejarnos y apartarnos de Él. Entonces, bueno, ¿quién puede ahora sí que de alguna manera cuestionar lo que Dios quiere y tiene para sus hijos? Y cuando tú realmente vives para Dios con todo tu corazón, todo lo material y aún muchas cosas personales, sabemos que Él es un Dios soberano y que Él sabe lo que hace en nuestras vidas. Claro, y aparte creo que también tiene mucho que ver con la madurez, ¿no? O sea, la gente que no tiene todavía esa madurez espiritual, hablando en esos términos, pues obviamente va a haber a un Dios que no me dio lo que yo quería o no me cumplió esto que anhelaba, o ya sabes, el típico de que no, yo ayuné, yo dejé de hacer esto, o le prometí que iba yo a leer la Biblia todos los días, cosa que deberíamos de hacer, pero nosotros obviamente esperando pues una respuesta, un resultado a favor de nosotros, ¿no? En lugar de decir, ok, esto
que estoy haciendo es más porque yo necesito conocer a Dios, yo necesito conocer de su palabra, del evangelio, para entonces tener esa madurez de tomar decisiones y de pedir correctamente, ¿no? Mucho tiene que ver con claro, que no pedimos correctamente, ¿no? Uh-huh. Sí, yo le he pedido cosas a Dios y como que no me las daba y las he comprado y me he dado cuenta que no era la voluntad y al rato vienen las consecuencias, ¿no? O las he comprado, las he hecho o he dicho, entonces, es una de las áreas que creo que Dios sigue trabajando en mi paciencia. No soy muy paciente. A veces veo una fila de 4, 5, 6 gentes para que voy a formar, o sea, y la verdad que hoy quisiera salir aunque hubiera una fila de 100 y hacer tus cosas, ¿no? Entonces yo creo que la paciencia es una de las áreas que Dios tiene que trabajar en mi vida. Claro. ¿Tú crees que el llamado de Dios tiene que ver con el corazón? O sea que... Definitivamente. Muchas veces la gente, ¿no? Piensa que no, es que esa persona está ahí porque es fulanito o porque es sobrino, hijo del vecino o así, ¿no? Pero ¿tú crees que tiene que ver eso o tiene que ver más con la disposición y el corazón de la persona? Bueno, hay que tener disposición, pero creo que todo viene del corazón. Yo empecé poniendo sillas ahí en la célula de la Chichén y estaba en la puerta cuando, pues, te hablo de hace 18 años, 19, ¿no? Les ayudaba a poner algunas sillas cuando subíamos y ya luego bajaba yo y me ponía ahí en la puerta con Martín a recibir a la gente. Era mi parte de mi servicio. En 2002, me acuerdo con el huracán Isidoro, fue muy fuerte aquí en la península, no tanto en Cancún, sino en lo que fue la península, y fuimos a Coloradas. Fue algo, la verdad, que increíble cómo Dios nos llevó a compartir el evangelio de ese lugar. Una comunidad, pues a 3 horas íbamos cada mes a compartir. Realmente a veces había 2, 3, 4, 5 gentes, íbamos varias personas, ¿no? Después empecé a ir al hospital general también con otros hermanos de la fe. O sea, siempre estuvo en mi corazón la disposición, ¿no? Incluso en aquellos tiempos, después de todo lo que viví y las tragedias y las miserias y todo lo que me pasó, decía, realmente la vida no tiene sentido sin Dios. Fue cuando de alguna manera estaba yo separado, distanciado de mi familia. Mi única familia era, mis hermanos que vivían aquí, ya 2, 3 de mis hermanos, y la familia de la fe, los creyentes, ¿no? Entonces realmente yo no empecé a predicar, sino en aquellos tiempos, pero pues era una pequeña comunidad, ¿no? Eran 6, 7, 8 personas que se congregaban. Y yo tenía el anhelo de alguna manera de predicar en una célula, pero pues gracias a Dios la salud de Arturo siempre fue buena, porque era la única manera de que a veces nos dejara predicar. Y bueno, él en esos tiempos él vivía conmigo. Bueno, como no vivía en Cancún, yo le fui dando hospedaje, inclusive ahí en Bonfil, cuando yo vivía allá, ahí también había un lugar para que él durmiera. Luego nos fuimos a un departamento de mi hermana que me prestó. A los años pude de alguna manera recuperar mi casa, y siempre vivió conmigo, y yo tenía el anhelo de predicar, pero pues no se daban las cosas, porque pues él siempre venía también. Luego es un hombre de fe y gracias a Dios pues, también siempre definido para el Señor. Entonces yo a veces de broma les digo, yo a veces oraba para que Arturo se enfermara y me diera chance de predicar. Y bueno, así fue como no que se enfermara, sino de alguna manera empezó a dar oportunidad ahí de poder compartir, ¿no? Pero no es el que hoy yo pueda estar aquí frente a una célula, sino son 20 años que hay atrás de mí de alguna manera que Dios me fue preparando, ¿no? Y la verdad que hoy, si hay algo maravilloso, es entender que Dios no usa el conocimiento, sino usa corazones dispuestos a servirle y a vivir para Él. Entonces sí, definitivamente es una actitud del corazón, y claro, obviamente pues eso ya también lleva a otras cosas. Muy bien, pues bueno, yo creo que le vamos a cortar aquí un rato. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, porque apenas
compartiste un poquito, ¿no? De lo mucho que ha hecho Dios en tu vida. Gracias a Dios creo que hoy ha restaurado muchas cosas en tu vida, incluso con lo que nos compartías con Vero. Entonces, pues va a tener que haber una segunda parte de esta historia. Sí, claro que sí, maravillosa y también con pruebas. Tenemos una de las pruebas más fuertes. Sin duda fue hace 6 años cuando Dios de una manera pues se llevó a mi hijo, ¿no? Ya de 32 años de una enfermedad pues del cáncer. Entonces fue una situación que también me llevó a tambalearme, pero pues Dios es sabio, ¿no? Hoy le doy gracias de que Él está en su presencia. Entonces, bueno, allá lo voy a volver a ver, pero sí ha habido muchas cosas también que han ido sucediendo y que la verdad está padre, la verdad que poder compartir todo esto con el propósito de animar a la iglesia, de que la vida en Cristo no es una vida en la playa, en la hamaca, el color de rosa, no, la verdad que es dura, es difícil, pero es maravillosa, porque Él es el que produce el querer como el hacer por una voluntad preciosa y maravillosa, y la verdad que es increíble lo que Él puede hacer a través de lo que nos da, de lo que nos provee, su perdón primeramente, su misericordia, su bondad, su amor, sus bendiciones. Es maravilloso la vida en Cristo. Qué increíble, ¿no? Después de tanto rechazo, porque creo que no fui fácil para Dios el dejarme conquistar, pero una vez que lo hizo, la verdad que nunca he decidido, no pasa por mi mente alguna vez echar marcha atrás. Creo que el sacrificio ahí en la cruz del Calvario que hizo por mí y por ti y por la humanidad es algo que de veras tenemos que valorar, pero sobre todo agradecer, ¿no? Si Él dio su vida en la cruz para salvarnos, creo que lo menos que podemos hacer es dar nuestra vida para servirlo a Él. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias, Alex. No sé si quieras despedirte de la iglesia con algún mensaje. Sí, la verdad que sí. Gracias, iglesia, y a todas las personas que a lo mejor de una o de otra manera no son parte pues, de la iglesia o de nuestra célula. Espero que este mensaje te anime. Espero que lo que te pude compartir realmente seas consciente que viene de Dios. Todo lo que hoy Dios ha hecho en mi vida, yo no lo hubiera podido hacer si no hubiera entregado mi vida, mis miserias en las manos de Jesús. Y la verdad que le doy gracias a Dios por nuestra iglesia. Nos ha guiado, nos ha enseñado muchas cosas padrísimas. Nos han instruido con un discipulado. Hay líderes y pastores, la verdad que con vidas maravillosas. Creo que hay cosas que también a lo mejor para la próxima podemos compartir acerca de lo que quiere Dios hacer a través de tu vida, de mi vida, de nuestra iglesia. Pero ánimo iglesia, ánimo muchachos, ánimo familia, porque vienen tiempos maravillosos, fuertes, difíciles, turbulentos, pero son maravillosos. Y si tú y yo ponemos nuestra fe en Dios, como le dijo Jesús a María y a Marta, cuando su hermano ya llevaba 4 días muerto, que una de ellas dijo: Jesús, mi hermano ya apesta. Y esa era mi vida, amigos, ya apestaba. Y Jesús simplemente les dijo: si tú crees, verás la gloria de Dios. Y ha sido increíble, iglesia y familia, cómo yo he podido ver la gloria de Dios. No sin problemas, sin adversidades, sin circunstancias, sin pérdida de seres queridos, pero es increíble poder ver la gloria de Dios y sobre todo ser parte del reino. Increíble y maravilloso. De algo que nunca nos imaginamos. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti y para mí. Así es que, iglesia, bendiciones, que tengan una bonita semana y pues nos estaremos viendo en la próxima, Memo. Y muchas gracias también por tu tiempo y por todo lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de este precioso grupo hoy de jóvenes y de colaboradores que Dios ha puesto el poder seguir
con todas las enseñanzas a través de estos medios. Muchísimas gracias, Alex. Pues bueno, nos vemos a la próxima, que estén muy bien. Igualmente, que Dios los bendiga a todos. Chao.